Llegó el domingo, Día del Señor. Les doy la bienvenida a nuestro programa Encuentro Bíblico, el servicio dominical de la Iglesia Bíblica La Molina. Mi familia de fe, a quienes les mando un gran abrazo. Esta mañana quiero comenzar leyendo y recordando la preciosa promesa de Dios en Romanos 8:28. Tengo aquí mi Biblia a la mano y les voy a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Cómo vivimos, hermanos y hermanas, para agradar a Dios? Así que estamos aquí conectados para seguir estudiando su palabra y tener nuestro encuentro bíblico. La serie que estamos estudiando se llama Crisis u Oportunidad. Estén atentos para la enseñanza de hoy. Quiero recordarles que próximamente en el mes de octubre volveremos a abrir nuestro templo para que puedan asistir los que deseen de forma presencial. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. También pueden escribirnos a nuestro WhatsApp que aparece en pantalla por si tienen cualquier pregunta o duda, estaremos dispuestos a contestarla. Comencemos esta mañana adorando a Dios. Antes de escuchar la prédica del pastor Miguel, los invito a disponer su corazón, a levantar sus manos y vamos a adorar a Dios. Recuerdo que estaba perdida, sin poder encontrar una respuesta a mi existir, separada por pecado, una gran brecha entre los dos. Pero desde el otro abismo, tu mirada estuvo en mí. Y tú abriste un camino entre los dos, dejando tu trono para acercarte a mí. Y ahí en la cruz mis deudas Él pagó. Rompiste mis cadenas y por primera vez tuve fe. Mi Jesús, tomaste mi lugar, enterrado por 3 días, para después resucitar. Ahora vives y reinas en mi corazón, y por la sangre del Cordero que me transformó. Gracias
Me sacaste de tinieblas a tu gloriosa luz. Buenos días, familia. Hoy es el domingo 26 de septiembre y gracias a Dios podemos conectarnos a través de las redes para celebrar nuestro encuentro bíblico. Todavía no podemos congregarnos presencialmente. Vamos a tomar 1 o 2 semanas más. Nosotros les vamos a avisar con la debida anticipación. Pero gracias al Señor tenemos este medio para mantenernos conectados. Así que, por favor, a prepararse. Ustedes ya saben, prepararse significa tener la Biblia, tener un cuaderno, tener un lapicero y lo más importante, tener reunida a toda la familia, haberle pasado la voz a todos los contactos, porque el día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios y lo vamos a hacer desde la realidad en la que estamos viviendo, una realidad que no deja de sorprendernos. Esta semana escuchamos al presidente dando su mensaje desde las Naciones Unidas. Esta semana incineraron los restos del cabecilla terrorista. Esta semana la crisis sigue golpeando los diversos estamentos de la vida. Y es por esa razón que desde la semana pasada hemos comenzado una nueva serie de estudios bíblicos que tiene un nombre sugerente. El nombre es Crisis o Oportunidad. Y este nombre alude a las dos realidades que estamos enfrentando. Por un lado, la crisis que de una o de otra forma nos golpea. Nos golpea desde diferentes áreas. Nos golpea en la salud, en la economía, en la familia, en las relaciones, en nuestra propia salud mental. Pero como cristianos sabemos que las crisis no son todo, que junto con las crisis Dios envía oportunidades que tenemos que aprovechar. Y de eso trata esta serie, de enseñarte cómo aprovechar las oportunidades que Dios está trayendo a nuestras vidas. Y para ello, desde el domingo pasado, nuestro punto de inicio, nuestra base, es el capítulo 1 de Primera de Corintios. Por ejemplo, el domingo pasado, estudiando los primeros versículos, aprendimos 2 cosas. En primer lugar, aprendimos que tenemos que responder al llamado específico de Dios. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que hacemos, todas las responsabilidades, las funciones, los roles que debemos de cumplir, los tenemos que hacer para el Señor, para agradar al Señor. Y en segundo lugar, aprendimos que tenemos que ponerle santidad a todas las áreas de la vida, que tenemos que responder al llamado a la santidad. Eso significa ponerle pureza como un ingrediente especial a nuestro rol como cabeza de familia, como padres, como esposa, como hijos, como empleados, como trabajadores, en el rol que tú estés. Ponerle santidad a la vida. El día de hoy vamos a avanzar un poquito más. Y hoy nos toca meditar en 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Y en estos versículos vamos a descubrir que para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, tienes que usar bien el potencial que Dios te ha dado. Dicho esto, vamos a la Biblia. Vamos a leer el pasaje de esta mañana. Acompáñame, por favor. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don,
esperando la manifestación en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, si has leído conmigo, tienes que haberte dado cuenta que aquí hay dos detalles que resaltan. En primer lugar, la gratitud de Pablo. Él dice, doy gracias siempre. Hay que entender qué significa eso. Y en segundo lugar, él describe a la iglesia de Corinto como una iglesia rica, tan rica que no le faltaba ningún don. Eso me parece impresionante. Así que, si tomamos en cuenta estas dos características, entonces tenemos que ir comprendiendo que para aprovechar las oportunidades que Dios nos da, se necesitan dos condiciones. Toma nota, por favor. Se necesita gratitud y se necesita riqueza. ¿Qué significa eso? De eso trata la lección, de comprender estas dos palabras. Comencemos con la primera, porque Pablo dice que tenemos que agradecer siempre. Ahora, vamos por favor al saludo con el que Pablo comienza. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, tú lees estas palabras y a primera impresión parece que es la forma habitual como Pablo solía comenzar sus cartas. Primero se presentaba, luego saludaba e inmediatamente expresaba gratitud por algo en especial de las personas a quienes les estaba escribiendo la carta. Así como en Primera de Corintios, de la misma manera Pablo lo hizo en Romanos, en Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón y un largo etcétera. Entonces, esto no es sino la forma habitual como Pablo comenzaba. Parece, he dicho, parece. Porque si leemos con atención, nos daremos cuenta, sígueme por favor, que Pablo comienza diciendo, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. Hasta allí todo normal. Luego hace una pausa, que está representada por esa coma. Y en esa pausa se pone a pensar, ¿por qué doy gracias? ¿Qué mérito tienen? ¿Cuál es la virtud, la cualidad que ellos tienen? Busca y no encuentra nada. Y como no encuentra nada, entonces dice, doy gracias por la gracia de Dios que les fue dada. Que en buen romance significa, doy gracias porque son cristianos. ¿Te das cuenta? Es como si tú y yo nos encontráramos. Y entonces te veo, me acerco, no te abrazo porque hay que mantener el distanciamiento social, pero con mucho entusiasmo te digo, gracias a Dios por tu vida. Gracias porque eres cristiano. Y entonces me dices, pastor, pero no reconoce en mí mis talentos, mis capacidades, mi inteligencia, mis méritos. Y yo te quedo mirando y te digo, no encuentro nada. Solo puedo dar gracias porque eres cristiano. Una gratitud un poco pobre, ¿no es verdad? ¿Me estás entendiendo? Tal vez sea más evidente si hacemos un contraste entre la gratitud que expresa a los corintios y la gratitud que expresó a los hermanos de Tesalónica. Así que vamos a poner en la pantalla los dos pasajes para hacer la comparación. Sígueme, por favor. A los corintios, Pablo les dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ya lo hemos leído. Ahora, nota lo que le dice a los tesalonicenses. Escucha,
damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, acordándonos sin cesar de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Notas la diferencia? Es evidente. A los tesalonicenses, Pablo les reconoce el amor, la fe y la esperanza como méritos. A los corintios no les reconoce nada. Y entonces, al momento de dar las gracias, dice, doy gracias porque son cristianos. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que entender la historia detrás de las palabras. Déjame contarte la historia. Fue Pablo quien estableció la iglesia de Corinto. La estableció. El padre espiritual. Estuvo un tiempo allí y cuando salió, la cosa se puso color de hormiga. Porque algunos de los hermanos de la iglesia comenzaron a objetar, cuestionar el liderazgo apostólico de Pablo. Es más, trataron de independizarse. Comenzaron a tomar decisiones, a tomar rumbos sin consultar para nada con su padre espiritual. Entonces, cuando Pablo escribe estas palabras, la iglesia de Corinto estaba sumida en verdaderos problemas. Tenía escándalos, sufría de pleitos e inclusive algunos habían llegado a las cortes de justicia acusándose mutuamente. Quiero que pienses, por favor, ¿cómo reaccionarías tú, no Pablo, cómo reaccionarías tú si los hermanos a los que tanto amas y en los que tanto has invertido, de pronto se rebelan contra ti y cuestionan tu compromiso, tu vocación, y se meten en líos unos contra otros y se dividen en grupos y el resentimiento se hace tan grande que nadie cede su posición y entonces la iglesia se divide? ¿Cómo reaccionarías? Hay que ponernos en el lugar de Pablo y darnos cuenta que en ese momento Pablo tenía mucho para renegar y poco para agradecer. Quiero que pienses en lo que acabo de decir. No había mucho para agradecer y había bastante para renegar. Ahora, esta es una frase que describe a Pablo, pero de alguna manera nos describe también a nosotros. Porque la situación en la que estamos viviendo, esta crisis que nos golpea, nos lleva de alguna manera a sentir molestia, fastidio, resentimiento, por lo menos contra toda la clase política, ¿no es verdad? Por eso sus índices de popularidad son tan bajos. Porque cuando miramos todo lo que sucede, el desorden y el caos en el que nos encontramos, pues nos sentimos molestos, nos sentimos fastidiados. Así que se podría decir que en este momento, en nuestro país, hay mucho para renegar y poco para agradecer, ¿no es verdad? Pero volvamos a Pablo. Porque resulta que Pablo sí tenía pocos motivos para agradecer, pero no se conformó, buscó algún motivo para agradecer y como no encontró ninguno, entonces dio las gracias porque eran cristianos. ¿Qué significa eso? Obvio,
Significa que los cristianos tenemos que agradecer siempre. Lo voy a decir en cámara lenta. Los cristianos tenemos que agradecer siempre. Y entonces, aquí encontramos la primera clave para vencer las dificultades y aprovechar las oportunidades. Toma nota, por favor. En medio de la crisis en la que vivimos, tienes que buscar un motivo para agradecer. Tienes que buscar por lo menos un motivo para agradecer. Como Pablo, que pudo dejarse vencer por el fastidio, la cólera y caer en la depresión, pero no, él tenía claro, los cristianos damos las gracias siempre. Y entonces buscó por lo menos un motivo para agradecer. Ahora, quiero que pienses en esto porque quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasa cuando no encuentro ningún motivo para agradecer? Nosotros estamos viviendo esta situación. ¿Cómo se puede agradecer cuando pierdes a un ser amado? ¿Cómo se puede agradecer cuando tus ingresos ya no alcanzan para cubrir tus necesidades? ¿Cómo se puede agradecer si tenías planes y todo se ha quedado trunco? Los cristianos tenemos que buscar algún motivo. Eso fue lo que hizo Pablo. Y lo hizo porque su vida estaba establecida en 3 verdades fundamentales. Toma nota, por favor. La primera verdad. Pablo sabía que todo está bajo el control de Dios. Y es que Jesucristo dijo que ni siquiera un cabello nuestro cae a tierra si Dios no lo permite. Y el Antiguo Testamento enseña que aún el hombre malo tiene un propósito en la vida. No hay accidentes. Tú tienes que saber que todo está bajo el control de Dios. Primera verdad. Segunda verdad. Pablo aprendió que hay que mirar a través de los ojos de la fe. Mirar a través de los ojos de la fe. Fue el propio Pablo quien, escribiéndole a los romanos, dijo: por fe andamos, no por vista. No, yo no me dejo guiar por las circunstancias. Yo vivo por fe. ¿Y qué significa vivir por fe? Significa entender que todas las personas estamos en construcción. Cuando tú te topas con una persona que te resulta complicada, difícil, recuerda, es una persona en construcción. En segundo lugar, hay que comprender que toda la vida es un proceso. Y entonces las pruebas que hoy nos golpean son parte del proceso de vida que todos estamos atravesando. Y en tercer lugar, hay que comprender que las crisis, los dolores y las ansiedades siempre son semilla de bendición. Eso significa mirar a través de la fe. Pero la tercera verdad es muy importante. Pablo entendió que es vital tener una relación personal con Dios. Ahora, esto no es aire, no es palabra, porque Pablo dice: gracias doy, esto es súper importante, gracias doy a mi Dios. Esta expresión es dulce, es preciosa, pero revela la intimidad entre Pablo y Dios. Entonces, cuando tú sabes que todo está bajo el control de Dios, cuando tú miras a través de los ojos de la fe y cuando tú tienes
una relación personal con Dios, aún en la cosa más complicada, vas a encontrar un motivo para agradecer. Déjame hacerte 3 preguntas. Primera pregunta: ¿qué pasa si enfrentas una dificultad sin saber que todo está bajo el control de Dios? Te respondo: te desesperas y te molestas. Segunda pregunta: ¿cómo te sientes cuando explota una crisis y no tienes fe? Respondo: caes en amargura, resentimiento y depresión. Tercera pregunta: ¿dónde puedes encontrar fortaleza si estás lejos de Dios? No vas a encontrar fortaleza. Los problemas terminarán por derribarte y empujarte al fracaso. Es por eso que, sin importar lo que suceda, tienes que dar gracias siempre. Y cuando llegas a una situación en la que no hay nada para dar gracias, y cuando llegas a un momento en el que te sientes dentro de un hoyo donde no hay salida y sientes que todo ha acabado y te sientes frustrado y amargado, tienes que dar las gracias. Y si no encuentras nada, escúchame, tienes que dar las gracias porque eres cristiano, porque tu situación está mala. Pero si no fueras cristiano, estaría peor. Entonces, cuando no hay nada para agradecer, hay que darle gracias a Dios porque eres cristiano, porque eres hijo de Dios, porque tienes la seguridad de la salvación. Así que la próxima vez en que sientas que todo está terrible, te sugiero que agaches tu cabeza, que cierres tus ojos y que le digas: Señor, mira la situación en la que me encuentro. Estoy al borde de la amargura. Casi he caído en la desesperación. Pero antes de hundirme, quiero darte las gracias porque soy tu hijo. Señor, aunque todo está oscuro, quiero darte las gracias porque soy cristiano, porque estás conmigo y porque tengo la seguridad de salvación. Gracias, Señor. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Claro, esto funciona si eres cristiano. No si eres religioso. Esto solo funciona si eres cristiano. Así que déjame preguntarte, ¿estás seguro de que eres cristiano? No te ofendas. Te pregunto, ¿estás seguro de que eres cristiano? Y te pregunto, ¿agradeces por todo lo que experimentas? Esa es la condición para aprovechar las oportunidades. Dar gracias por todo. Dar gracias en todo momento y en toda circunstancia. Y si no encuentras motivo, dar gracias porque eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen la riqueza de Dios. Vamos a la segunda característica. Para aprovechar las oportunidades necesitas gratitud, necesitas riqueza. La riqueza de Dios. Te explico. Cuando Pablo tuvo que describir a los hermanos de Corinto, utilizó 2 frases súper interesantes. La primera: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Y la segunda: de tal manera que nada os falta en ningún don. Tremenda descripción. La primera palabra, enriquecidos, es la palabra ploutizo.
ploutizo. De allí viene la palabra plutócrata. Hay que ir al diccionario. Plutócrata es una persona que tiene poder e influencia por su riqueza. En realidad, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es una cosa impresionante. Les está diciendo, ustedes son poderosos. ¿Qué te parece? Ustedes son poderosos. Claro, hay que entender, porque la historia señala que los miembros de la iglesia estaban mezcladitos. Algunos definitivamente formaban parte de la élite de la ciudad, pero muchos de ellos estaban en el último escalón social, personas que muchas veces ni siquiera tenían para comer el pan diario. Así que cuando Pablo está hablando de poder, de riqueza, no está hablando de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Hay que poner eso en una frase. Pablo está diciendo, ustedes tienen todas las condiciones para cumplir la misión. No, yo no los he dejado en el aire, dice Dios. Yo les he dado todas las condiciones para cumplir con la misión. Número 1. Número 2. En la segunda frase, Pablo dice que a la iglesia de Corinto no le faltaba ningún don. Hay que entender, porque eso significa que tenían dones milagrosos. Definitivamente los tenían, pero también tenían dones de organización, dones de enseñanza, dones de liderazgo, dones de solidaridad. Tenían todos los dones que uno puede imaginar. En pocas palabras, tenían todo para hacer la iglesia perfecta. Miren ustedes, tenían todo para hacer la iglesia perfecta. Vaya tomando nota. En tercer lugar, la ubicación estratégica de Corinto era súper interesante. La ciudad estaba en un istmo. Era una de las pocas ciudades en aquella época que tenía dos puertos, uno al este y el otro al oeste, por un camino que se comunicaba por donde transitaban los barcos. En aquella época no había el canal de Panamá y tampoco había el canal de Corinto. Era una ciudad que tenía conexiones, que tenía cultura, que tenía riqueza. Era el centro del comercio mundial. Era una ciudad tan importante que hasta el propio Señor Jesús se emocionó hablando de ella, porque nos dice la Biblia en Hechos 18, déjenme leer esta historia, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Para Jesús, para Pablo, la iglesia de Corinto tenía todo el potencial para convertirse en el motor de la evangelización mundial. ¡Wow! Hay 3 palabras que describen a la iglesia de Corinto. Toma nota, por favor. Poder, capacidad, potencial. ¿Qué te parece? No era una iglesia cualquiera. Tenía poder, tenía capacidad, tenía potencial. En realidad, era una iglesia muy similar a la nuestra. Poder, capacidad, potencial. El único problema con Corinto es que usaron el poder para sí mismos, para ellos mismos.
El único problema de Corinto es que usaron la capacidad para cumplir sus propios sueños. No el sueño de Dios, sus propios sueños. El único problema de Corinto es que usaron su potencial para competir y ganarle a los demás. ¿Se dan cuenta? Si podemos describir el proceso, tendríamos que decir, dejaron de ser cristocéntricos y se volvieron egocéntricos. Quiero que pienses en esto. Dejaron de ser cristocéntricos y se volvieron egocéntricos. Debieron de perseguir el servicio, la confianza y el esfuerzo. Servir a Dios, confiar en Dios, esforzarse por cumplir el llamado de Dios. Pero en vez de privilegiar el servicio, la confianza y el esfuerzo, privilegiaron el bienestar, la seguridad y el confort. Bienestar, seguridad y confort. Y entonces, buscando su bienestar, su seguridad y su confort, no se dieron cuenta de que comenzaron a ofenderse unos a otros. No les llamó la atención de que se formaron grupos que parecían oponerse los unos a los otros. Y por andar pensando en sí mismos, no hicieron nada para evitar que la iglesia se divida. Ok, hagamos un alto aquí, porque yo quiero que pensemos, si esta historia que acabo de contarte, de el proceso de Corinto, sirve solo como historia, o podríamos tomarla como una radiografía de la actualidad. Me parece que esto es importante. ¿Esto que hemos estudiado es solo historia o es una radiografía de la actualidad? Creo que creo que todos los que están al otro lado de la pantalla tendrán que coincidir conmigo en que es una radiografía de la actualidad. ¿Qué cosa estoy diciendo en esta mañana? Esta mañana vengo ante ti para decirte que el plan de Dios es que tú seas como el primero, como el mejor de sus hijos. Por eso Santiago 1:18 dice como el primer y mejor fruto de su creación. Y por eso es que Dios te ha dado poder, el poder del Espíritu Santo. Y te ha dado capacidad. Y te ha dado potencial para que tú cumplas con el sueño de Dios. Porque el sueño de Dios es el que te hará inmensamente feliz. Pero cuando usas ese poder y esa capacidad y ese talento solo para ti mismo, entonces todo se vuelve muy terrenal, todo se vuelve muy carnal. Y en vez de andar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, andamos de pelea en pelea, de conflicto en conflicto. No sé si me crees, pero la verdad es que tú tienes un tremendo potencial, pero tienes que usarlo bien. Tú tienes un tremendo potencial, pero tienes que usarlo bien. Tú tienes un tremendo potencial porque has salido de las manos de Dios, pero tienes que usarlo bien, tienes que usarlo para glorificar el nombre del Señor,
para buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por favor, lee conmigo. Más bien, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Entiendes? Buscar primero el reino de Dios no es una declaración. Significa servir a tu prójimo, ser ejemplo, compartir el evangelio con todas las personas. Y te propongo que uses todo tu potencial para servir a Dios, para servir a tu prójimo, para compartir el evangelio, porque haciéndolo, entonces encontrarás que todo lo que quieras, Dios se encarga de traerlo a tu vida. ¿Quieres buscar primero el reino de Dios? El primer paso es entregar tu vida. Y esta mañana te invito a que entregues tu vida. Y si ya eres cristiano, te propongo que dejes de ser un cristiano egocéntrico. Te propongo que dejes de ser un cristiano egocéntrico. Que cada día que comienza tu jornada, tu primer pensamiento sea: hoy te quiero servir, Señor. No, Señor, ayúdame a cumplir mis proyectos. No, hoy te quiero servir. De manera que todo lo que hagas sea para la gloria de Dios. Vamos a terminar. ¿Quieres por primera vez darle el primer lugar a Dios? Entrega tu vida. ¿Cómo se hace eso, Pastor Miguel? Bueno, hay que hacer la oración de entrega. Así que allí en tu lugar, agacha tu cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Voluntariamente te entrego el control de mi vida y con mi boca declaro que tú eres mi Señor, mi dueño y mi Rey. A partir de hoy, ayúdame a buscar primero tu reino. Señor, a confiar completamente en ti y a esforzarme por agradarte en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Hiciste la oración? Gloria a Dios. Pastor, yo la hice hace tiempo. Muy bien. Entonces quiero invitarte nuevamente a que dejes de ser un cristiano egocéntrico, a que te conviertas en un cristiano cristocéntrico. Señor Todopoderoso, camina por las casas de tus hijos, Señor, y allí donde uno de ellos ha vuelto a ponerse en el trono de la vida, quiero pedirte que tu Espíritu Santo le dé convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que ese hermano mío se arrepienta y te devuelva lo que te pertenece, el trono de su vida. Ayúdanos, Señor, a ser la iglesia que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. He terminado, pero el encuentro bíblico continúa. Ahora viene un tiempo de alabanza. Después, las ofrendas y los anuncios, y luego, un poquito después, la pequeña Ibe. Un abrazo fuerte. Que Dios los bendiga.
hermoso tiempo de adoración. Cuando alabamos al Señor, nuestro corazón se llena de esperanza. Nunca dejemos de alabar al Señor con todo el corazón. Y ahora viene una parte muy importante, nuestro tiempo para orar por nuestros diezmos y ofrendas. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es la palabra de Dios, la promesa del Señor. Vamos a orar. Amado Padre, gracias bendito Señor, porque tú eres fiel, porque tú nunca, Señor, nos has abandonado. Has cuidado y sigues cuidando de cada familia. Padre mío, pero enséñanos a seguir siendo fieles, Señor, con nuestros diezmos y ofrendas. Y bendice, Señor amado, a todo dador de alegre, porque sabemos, Señor, que no faltará, que no escaseará el pan a aquellos, Señor, que te dan a ti el primer lugar. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora continuamos con los anuncios.